Y damos la bienvenida a Johnny Nogales, abogado y analista político. Le agradecemos mucho la gentileza, siempre es un placer conversar con usted, Johnny. Buenos días, Diego Montaño los saluda desde La Paz. Hola, querido Diego, qué placer. Y aunque las circunstancias no son tan propicias, tenemos que hablar nuevamente de problemas, pero bueno, lo que ha expresado el país, no solamente Santa Cruz, porque han habido ya marchas en La Paz, en Tarija. Tarija no tiene muchos problemas en este momento de bloqueos, pero se ha expresado Tarija, Sucre y ayer anoche prácticamente Santa Cruz. Esta es una expresión, como digo yo, del cansancio social. Santa Cruz ha salido a exigir normalidad, ha salido a exigir abastecimiento y ha hecho un llamado pues a la autoridad democrática para que también participe activamente en la solución de estos conflictos. El mensaje principal fue que el país no puede seguir paralizado indefinidamente porque la ciudadanía ya empieza a sentir que el conflicto está afectando directamente su vida cotidiana. Eh, Anoche Santa Cruz vivió una de las movilizaciones más importantes, por supuesto, desde el inicio de la crisis que estamos ya viviendo por espacio de 3 semanas, 21, 22 días. Se denominó la Gran Marcha por la Democracia, partió desde la Plaza del Estudiante y se focalizó luego en la Plaza 24 de Septiembre, la plaza principal de Santa Cruz, encabezada pues por una inmensa bandera de 50 metros que era conducida como inicio, digamos, como apertura de esta marcha. Eh, yo creo que no fue simplemente una protesta regional o sectorial, fue un claro rechazo a los bloqueos y una defensa de la continuidad democrática. Y también, como lo repito, una exigencia a que el gobierno restablezca el orden y la libre circulación. Esta marcha fue convocada por la Asamblea de la Cruceñidad, que es la reunión de todos los órganos departamentales que están reunidos en el Comité Pro Santa Cruz. Eh, no representa solamente al Comité Pro Santa Cruz, sino es una articulación más amplia de todos los actores sociales, institucionales y representativos de la región de Santa Cruz. Por eso es que podemos decir que participaron 24 sectores cívicos, hubieron representantes provinciales, también hubieron delegados de los 56 municipios, de las juntas vecinales, de los sectores productivos, en fin, de las organizaciones regionales y de las plataformas ciudadanas. No fue únicamente una movilización de un partido político específico, es decir, no fue una movilización partidaria ni estrictamente política, pero tuvo un alto componente, diría yo, de civismo y de participación ciudadana. Podemos, si estás de acuerdo, Diego, reflejar qué fue lo que ocurrió, qué dijeron, cuáles fueron las principales participaciones que se tuvieron anoche. Sí, escuchábamos parte de las intervenciones, obviamente diríamos, el discurso más encendido fue el del vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, propio de su característica como tal. Sí lo vimos a un presidente cívico también mucho más fuerte que en otras ocasiones, ¿no? Este loco Chamanidis, cuando tomó la palabra, se lo vio, diríamos, más fuerte. Pero la pregunta allí es, no vi en las imágenes si estaba o no el gobernador del departamento y si correspondía que esté o no Johnny. Sí, estuvieron ambos, el gobernador y el alcalde municipal. Estuvo JP y estuvo Mamén. Pero evidentemente, repito, esto se quiso conservar con un cariz cívico, ciudadano. Y por eso es que no se permitió la participación de representantes de partidos políticos. Ellos definitivamente han estado, han acompañado y han hecho declaraciones a la prensa, pero no han participado entre los oradores principales. Yo creo que, como has escuchado, entre los oradores estuvieron pues el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, el doctor Reinerio Vargas,
que plantó que si el gobierno no desbloquea, los ciudadanos podrían terminar haciéndolo. Esta frase, por supuesto, demuestra el cansancio social, pero también ahí quiero llamar la atención porque es un elemento delicado. Hay un riesgo de que el conflicto derive hacia un enfrentamiento entre los ciudadanos y podemos referirnos a ello. También estuvo el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, don Josué Méndez, con un tono muy duro al plantear el desbloqueo de la ruta, particularmente en San Julián, como tú mencionabas hace un rato. Eso mantiene impedido la conexión con el departamento del Beni. También evidenció que hay una presión sobre el gobierno para la recuperación de la autoridad. Un importante discurso fue el del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, don Klaus Frerking. ¿Por qué? Porque representa al sector productivo y, claro, su mensaje estuvo centrado en las pérdidas económicas, en la forma en que se afecta el abastecimiento y el incumplimiento de los compromisos, el daño a la economía nacional. Sabemos que hay una cantidad inmensa de camiones que están varados a lo largo de las rutas que conectan con las fronteras y que no se puede, por supuesto, restablecer el comercio internacional. Y como tú decías, tal vez los más importantes fueron los de los representantes del Comité Pro Santa Cruz, su vicepresidente, don Agustín Zambrana, y su presidente, don Estelo Cochamanidis. Y aquí aparecieron, pues, dos líneas políticas que yo considero importantísimas. La primera, que es una crítica al centralismo, se volvió a vincular la actual crisis con el agotamiento del modelo centralizado. Ya sabes que el centralismo es uno de los principales discursos y demandas que tiene la región, y por eso se aparece nuevamente el tema de la autonomía y en algunos casos incluso del federalismo, ¿no? Y por otra parte, la otra parte del discurso de estas dos autoridades cívicas fue tal vez lo más fuerte, lo de Cochamanidis, quien exigió al gobierno asumir plenamente la autoridad constitucional, desbloquear inmediatamente las rutas del país y evitar que continúe el desabastecimiento de todo, de alimentos, de medicamentos, de oxígeno. Y también pidieron considerar el estado de excepción, pero como tú bien decías, que esté focalizado en ciertos puntos críticos. También coincidió con el rector Reinerio Vargas en el sentido de decir, si el gobierno no desbloquea, los ciudadanos vamos a intentar hacerlo. Y bueno, esto ya realmente es algo que preocupa porque evidentemente hay un cansancio en la población, Diego, y el peligro de que se quiera justamente proceder a enfrentamientos, porque al final sabemos que los radicales alimentan su protesta, una protesta que se inició, si recordamos, con demandas salariales, con pedidos sectoriales, pero que después derivó ya en temas políticos, como la pedido de renuncia del presidente, y por supuesto, ¿qué es el próximo segmento que uno puede esperar en esta movilización? Que quieran que hayan enfrentamientos, que quieran que haya derramamiento de sangre, muertos, en fin, enarbolarlos luego como una bandera de lucha, y a eso agravaría el conflicto. Esperamos que no se llegue, por supuesto, a esos excesos. Ahora, Johnny, acá hay dos escenarios que han planteado anoche. Que el gobierno dicte el estado de excepción localizado, lo que el gobierno ha rechazado porque dicen eso podría tener una escalada del conflicto, podría significar violencia, porque ya sabemos que cuando actúan las fuerzas militares no salen con gases lacrimógenos, porque no tienen ese tipo de armamento. Entonces ahí la historia nos ha demostrado que no siempre, o en realidad nunca, ha resultado aquello. Y el otro punto que también llama la atención es este de, por ejemplo, el que planteaba el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista y decía, vamos nosotros a desbloquear San Julián este fin de semana. O nos vamos a trasladar hasta el resto del país, porque son 7 departamentos donde hay bloqueos, para desbloquear.
ahí podríamos estar en la antesala de un enfrentamiento ya entre civiles, lo que cambiaría totalmente la historia, o no tan así, Johnny. Es indeseable, absolutamente. Yo creo que esta expresión ciudadana de cansancio, Diego, ya se ha dado en diferentes partes, no solamente en Santa Cruz, hemos visto ahí, e incluso en la zona sur, en La Paz, he visto las imágenes, como la gente está caldeada, está realmente intentando defender por preocupación o por miedo lo que ellos consideran que puede ser, y Santa Cruz tampoco olvida La Paz, lo que se ha vivido en 2019, cuando quemaron buses, se quisieron entrar a casas privadas de periodistas, etc. Bueno, lo importante es que hay en este momento una preocupación ciudadana, pero la explicación que te debería dar no es simplemente el que no se puede realizar esto regionalmente. El DOGAL que tenemos en este momento es una ley que fue aprobada durante el gobierno del legislativo que tuvo la señora Eva Copa. O sea, recordemos que la señora Eva Copa y los residuos que en ese momento permanecían del movimiento al socialismo hicieron un acuerdo con la señora Yanine Áñez de convivencia, y que al final establecieron acuerdos sobre varias cosas, pero una de ellas es una ley que realmente inhabilita al presidente de la República a dictar lo que antes se llamaba el estado de sitio. Ahora ese estado de excepción lamentablemente está muy limitado, requiere la participación y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es más, tienen que dar cuenta de los actos los miembros del Ejecutivo al Legislativo, y por supuesto, además les impide, esto es una de las cosas más graves, les impide incluso tomar presos a aquellos individuos que estén pervirtiendo el orden en las ciudades, que estén bloqueando, ¿no? Entonces, es necesario, evidentemente, que el Parlamento Nacional pueda recuperar su función y analizar un proyecto de ley que está justamente planteado ahí desde diciembre del año pasado y que no ha pasado la comisión respectiva para tener más posibilidades de enfrentar. Además, la policía, ¿qué es lo que hemos visto, Diego? Que ha salido con efectivos tanto de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar como la Policía Nacional, prácticamente desvalidos frente a unas turbas que estaban con dinamitas, que estaban con bombas molotov, que estaban con piedras, y ya han habido pues muchísimos heridos, incluso creo que un muerto de los policías. Esto es algo que tampoco es deseable. Imagínate si ni las fuerzas del orden que están preparadas o que supuestamente están preparadas para intervenir en situaciones como esta tienen los medios adecuados para un enfrentamiento de esta naturaleza. ¿Qué puede pasar con la ciudadanía? Esto es algo que tenemos que incitar, prever, hacer parte de la reflexión colectiva, Diego, de que no es posible. El encargado de solucionar esta clase de problemas es el poder constituido, es el Ejecutivo y también el Legislativo, que tiene una parte, como digo yo, de responsabilidad, particularmente en el tratamiento de las leyes que permitan adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Ahora, Johnny, no sé qué impresión le dejó la conferencia del presidente hace un par de días, asegurando que no iba a sacar a las fuerzas militares, no iba a dictar, no se estaba pensando en el estado de excepción, que estaba pidiendo a los bloqueadores que puedan habilitar los corredores humanitarios con la intervención de la iglesia, con la intervención de la iglesia evangélica, iglesia católica, pero dijo que va a reorganizar el gabinete. Ayer renunció el ministro de Trabajo, minutos más tarde fue posesionado otro, y en la tarde en unas declaraciones dijo, hay gente, asesores
del presidente que le están mintiendo, que no le están dando toda la información, que desconocen el país. Y claro, hoy suena mucho el nombre de Fernando Cerimedo, que ayer es un argentino, que ayer que es asesor del presidente. Se entiende que no es asesor del gobierno, sino del presidente Rodrigo Paz, y que ayer tuvo una entrevista con una radio de su país en la que explicó con detalle cómo ve qué es lo que ocurre. Y para muchos fue algo insultante el que alguien que no entiende en su dimensión el país venga a explicar y a querer solucionar. ¿Cómo ve eso, Johnny, el actuar del gobierno? ¿Cree que este factor del asesor famoso está afectando o desconectando al presidente de lo demás? Caramba, mi querido Diego, yo le hago una pregunta a usted y al presidente de la República. ¿En qué momento deja de ser presidente? Caramba, hasta cuando toma una ducha, es el presidente de la República el que está tomando la ducha. Yo no creo esto de los sombreros que se ponen y se sacan a conveniencia. El señor Cerimedo no puede ser un asesor solamente del señor Rodrigo Paz, es un asesor del presidente de la República. Y es lamentable que él se tome las atribuciones que creo que no tiene, ¿no?, de expresarse con respecto a lo que pasa en el país. Me preguntaste qué es mi opinión y yo la di ya en varios medios sobre el discurso del presidente o la conferencia de prensa que brindó ahí. Caramba, tengo muchas cosas que comentar ahí. En primer lugar, que me sorprendió mucho la ausencia que hizo presencia, como dijo el poeta. Las ausencias del ministro de Gobierno y del ministro de Defensa son muy obvias cuando se trataba justamente de temas de seguridad nacional. Pero más allá de eso, el presidente, ¿qué fue lo que anunció? Anunció un cambio de ministros, anunció además la constitución de una comisión económica y social, de una especie de reunión de todas las organizaciones que quieran dialogar con el gobierno. Muy bien. Sobre estos dos puntos, mi comentario es que primero, el presidente no tendría que pedir permiso ni anunciar que va a hacer un cambio de gabinete, está entre sus atribuciones y sería mejor que lo realice y dé cuenta con lo hecho antes que decir voy a hacerlo y que pasan los días y no hay ningún cambio o hay un cambio, que sinceramente el cambio del ministro de Trabajo, pero que eso deja fuera pues de foco a los ministros que están en este momento en el gabinete, porque imagínese usted si el presidente dice voy a hacer cambios en mi gabinete, ¿con qué autoridad va a seguir usted como ministro hablando si no sabe si lo va a ratificar o no? En cuanto al Consejo Económico y Social, es una cosa interesante, siempre el diálogo es importante, pero no es en comisiones de esta naturaleza en que se toman las determinaciones que el país necesita en este momento para conjurar la crisis y tampoco de ese escenario van a partir los proyectos de ley, van a partir las determinaciones que nos permitan enfrentar la crisis. Porque no nos olvidemos que después de este conflicto social, lo que viene es el gobierno y lo que viene es la responsabilidad de enfrentar una situación que es una crisis no solamente económica, es institucional, es moral, en fin, es una crisis sistémica que tiene el país, Diego, y que eso es lo que está esperando en este momento el país. Una vez que se solucione el conflicto, primero lo primero, hay un conflicto en ciernes, pero un conflicto que además parece que está bajando de tono, a pesar de que mostrabas tú una marcha muy numerosa que bajaba desde el Alto nuevamente a la ciudad de La Paz. Pero yo he leído, por ejemplo, que el señor Evo Morales, que es indicado por el propio gobierno de ser uno de los principales activistas de esta movilización, ya ha morigerado, ha cambiado, ha moderado su discurso. Primero pedía de manera irrenunciable, innegociable, la dimisión del presidente de la República, la renuncia. Pero ahora dice, caramba, esto podría solucionarse con que el gobierno suscriba un documento en el que se comprometa a que no va a privatizar nada en el país. Imagínate lo que está pidiendo.
Y bueno, y en esa situación también está el presidente de la República, porque en su discurso, ese del que estamos hablando y que estamos viendo en pantalla, dijo que no se va a privatizar nada. Y esto es algo que me preocupa muchísimo. Ya lo dijo él y sus ministros y el dirigente principal de los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cuando hubo el cambio de ministro y el cambio de presidente de IPFB. Y sinceramente me parece una barbaridad que se hubiera afirmado con antelación, sin habernos dado un análisis específico de lo que ocurre en la principal empresa nacional, que se hubiera dicho aquí no vamos a privatizar nada. Él está en contra de las privatizaciones, no es la privatización una de las soluciones para estas 64 de las 67 empresas, Diego, que tiene el país y que están en números rojos, que están dando pérdidas, que están comiéndose los recursos bolivianos cada día que pasa. Entonces, me pregunto si no es la privatización una solución. Caramba, ¿cuál va a ser la solución? Que sigamos inyectándole recursos y dinero, me parece muy peligroso. Yo creo que evidentemente los bolivianos hoy día estamos unidos en el apoyo a la continuidad de la democracia y a que no se rompa el mandato que se le ha dado en las urnas al presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, tengo que recordar que aquellos que votaron por Rodrigo Paz muy posiblemente son esos que están bajando en este momento del Alto. Son precisamente esos que están bloqueando el país. Esos que tuvieron que elegir en el balotaje entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Y eligieron, como debían ellos, el mal menor. Eligieron Rodrigo Paz porque estaba mucho más cercano aparentemente de los postulados que ellos tienen. ¿Y cuál es la gente que está defendiendo en este momento a Rodrigo Paz y su gobierno? Justamente, posiblemente mucha gente que no votó por él, que votó por Tuto o por otras opciones y que hoy día está firme en defensa de la institucionalidad y de la democracia. Sería bueno que recuerde eso el señor presidente de la República. Johnny, gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un excelente resto de jornada y será seguro hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo. Abrazo, Diego, y el deseo de que se pacifique el país, que lleguemos a una solución, porque tenemos cosas más importantes que enfrentar en este momento, que es la grave crisis que atinge a todos los bolivianos. Muchas gracias. Gracias a Johnny Nogales, abogado y analista político, estuvo con nosotros a propósito de las conclusiones que se emitieron ayer tras la denominada Marcha por la Democracia en Santa Cruz de la Sierra y en otras ciudades donde también hubo movilizaciones, no tan masivas como la de Santa Cruz. Y a propósito de masividad, hay una gran marcha que en este momento está llegando al centro de La Paz. Vamos a estar atentos a aquello también.